Dios, una vez más, gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar delante de ti. Gracias, Señor, por la gloriosa sangre de Cristo, la cual nos cubre, nos limpia y sobre todo, Señor, nos hace aptos a tu presencia. Mantente con cada uno de nosotros, Señor. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, nos redarguya y nos enseñe, Señor, y que podamos nosotros meditar y pensar, Señor, en los mensajes que hay en la Biblia, para la vida diaria de cada uno de nosotros. Mantente con nosotros, Señor. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Saben que una de las cosas que muchos de nosotros es un poquito difícil pensar es si podemos realmente arrepentirnos de nuestros pecados. Y yo creo que es una de las tareas más difíciles de aceptar para el ser humano. Porque para muchos el pensar que no podemos ser aptos o estar en presencia del Señor por nuestros pecados nos hace desanimarnos. Nos hace pensar que ya no valemos nada. ¿Cómo el Señor va a mirarme? ¿Cómo el Señor va a aceptarme? Si o a escuchar. Si nosotros somos pecadores. Y en la Biblia nos dice, nos comenta por qué el Señor se ha alejado de nosotros. Vean lo que dice en el libro de Isaías. Isaías capítulo 59. Y vean lo que dice. En el verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, vemos que el pecado, el cual nosotros como seres humanos desafortunadamente hemos aceptado, nos ha separado de Dios. Y es algo que estoy seguro que Adán y Eva se dieron cuenta de eso. Al darse cuenta de eso, pues se arrepintieron y pusieron en duda el decir: seremos una vez más aceptos ante Dios. Seremos nosotros otra vez aprobados ante Dios. Pero vemos nosotros que de antemano, pues Dios la promesa da algo, un paréntesis rápidamente. Dios le dijo: al momento de que tú tengas más hijos, ¿qué es lo que dice? Te ayudará, si pudiera decir, a salvarte, ¿no? ¿Por qué? Por eso el traer vida, y no nomás vida, sino el instruir. Todo ese tipo de cosas iban a ayudar a Eva y a Adán, instruir también a esos muchachitos, pero al mismo tiempo trabajar. Pero vemos que ellos realmente se arrepintieron de haber cometido o de hacer una mala elección. Nosotros en estos días muchas veces nos sentimos tan sucios, tan reprobados, que decimos: ya el Señor se ha separado de mí. Sí, cuando veo el comentario del libro de Isaías, que habla que vuestras iniquidades han hecho separación, entendería que el contexto se refiere cuando la gente israelita está en un pecado continuo voluntario. Uh-huh. Entonces se le dice a las personas que se les revela la luz para que ellos vean de que tienen que cambiar su forma de ser, tienen que permitir que el Espíritu Santo siga trabajando en su corazón, y por eso se dice: el pecado te ha hecho separación porque estás en una condición rebelde. Pero tenemos también el otro iluminación de Jesucristo, cuando Él dice de que el Padre va en busca de su Hijo que estaba perdido, y busca al pecador y trata de venir y que venga hacia Él por medio del trabajo del Espíritu Santo. Entonces, cuando se ve a una persona que cuando se dice de que el pecado causa separación, es cierto, causa una tremenda separación, pero está la obra de Dios, el Espíritu Santo, que trata a la persona. Entonces, lo que yo veo que se enfatiza en el texto de Isaías, no tanto la separación que causa el pecado, sino más bien
la invitación a abandonar ese pecado porque el Padre te está llamando. Porque Amén. clara vez toda la Biblia es una persuasión para escuchar la palabra de Dios, de que nos revela nuestra condición para que busquemos a Jesucristo, para que seamos invitados, persuadidos para buscarlo y para recibir sanación. Y también, si pudiese agregar, el libro de Adán y Eva, las cosas que Dios nos ha bendecido, como es el hambre, como es el frío, para que nosotros podamos estar ocupados en el proceso de la santificación que viene por medio de Cristo, y Cristo tiene sus métodos y poniéndonos en sus manos, claro, pero siempre todo dependiendo de Cristo. Amén, amén, amén. Entonces, gracias Lucas. Entonces podemos ver nosotros que desafortunadamente pudiéramos decir, habemos personas, así como el pueblo de Israel, que muchas veces no reconocían esa falta de arrepentimiento, esa falta de aceptar al Señor. E inclusive el Señor mismo le dice ahí mismo en el libro de Isaías, le dice en el capítulo 55, en el verso 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces, el mismo pueblo de Israel tenía que reconocer que si no se arrepentían, no iban a poder estar en la presencia de Dios. No podían ellos buscar más, porque el Señor iba a ser el momento en que ya no iba a estar más, ¿verdad? Pero vemos nosotros que en el libro de Isaías es un tanto ver tanto al pueblo de Israel como tanto al pueblo de nosotros en estos días. Y gracias a que Cristo Jesús aceptó el llamado. Dijo, ¿a quién enviaré? Dijo, ¿verdad? Envíame a mí. ¿Quién escuchará nuestro mensaje? Y vemos en el libro de Mateo capítulo 1, en el verso 21, bienvenidos, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ya ahora el pueblo de Israel ya tenía la solución, ya tenía ese camino. Y como si vemos un poquito más también acerca de en el Salmo, ¿verdad? Cuando dice, el camino a ti, oh Señor, está en tu santuario. Dice en inglés, pero en español lo dice diferente, ¿verdad? Pero en inglés dice que the way of God is in the sanctuary. Dice, tu camino, oh Dios, es en el santuario, ¿verdad? Entonces, vemos que el pueblo de Israel miraba eso. Miraba cómo esa salvación podía venir del arrepentirse y del matar animalitos. Pero el pueblo de Israel no se arrepentía, sino que el Señor dice, ¿sabes qué? Tus iniquidades me han separado. Han hecho que mi rostro se voltee y no mire más. Entonces le dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Entonces vemos acá unos años más, muchos más años más, vemos que nace ese modo de salvación, ya no de animalitos, sino que ese modo de creer, en tener fe, en el poder nosotros decir, yo puedo ser acepto ante Dios por Cristo Jesús, el cual dice que nos salva de nuestros pecados. No nos va a salvar con nuestros pecados, sino que nos salva de nuestros pecados. Ahora, después vemos nosotros que Pedro, ese hombre, si pudiéramos decir un poquito rápido de contestar y rápido de decir, vemos que le dice, Señor, yo no te negaré, ¿verdad? Yo muero contigo. Y después vemos nosotros que lo niega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús mismo le dijo, no, si yo conozco tu corazón, yo sé que tú no eres lo que me estás diciendo. Pero después Dios le iba a ayudar por medio de arrepentirse y de cambiar. Lucas. Sí, algo que leí acerca de Pedro es que la vida de un cristiano es una constante dependencia, una constante oración. Entonces hay esos momentos de descuido donde Satanás toma provecho y se aprovecha, entonces la persona puede resbalar en ese momento, pero no significa que la vida pasada haya sido un engaño y que Pedro no quiso que Pedro estaba siendo hipócrita al decir eso, sino más bien resbaló, porque bien le dijo Jesucristo, ora. Le dijo cuando estaba ahí con el Getsemaní, no han podido orar conmigo. Si hubiera orado, entonces pudiese haber resistido, pero no.
no oró. Entonces fue un resbalo, pero no quiere decir que haya sido un mentiroso o hipócrita en un principio. Amén, amén. Y desafortunadamente muchas veces eso nos pasa a nosotros, ¿no? Hablamos, como la vez pasada que les compartí con ustedes el mensaje, muchas veces hablamos sin pensar. Creemos que nosotros podemos solos, pero Pedro se dio cuenta que él no podía solo, que él necesitaba de Jesús. Vemos nosotros que cuando están ellos reunidos en la Pascua y que le lava los pies, Pedro no quiere, ¿verdad? Dice, no permito que me laves. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Y dijo, el que esté limpio no necesita ser lavado. Entonces, ya Cristo Jesús le iba dando el modo de cambiar su carácter, el modo de decir, hey, tú me necesitas a mí. Pero gracias a Dios que Pedro entendió. Pudiéramos decirlo de esa manera, porque en el libro de Hechos, vean lo que dice en el libro de Hechos. Vean lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 3. Dice, de Hechos, capítulo 3, dice aquí, en el verso 19, dice, así que arrepentíos y convertíos. Fíjense, interesante, porque ahora Pedro empieza a entender qué es el arrepentirse. Es el decir, ¿sabes qué? El pueblo de antaño, el pueblo mío, el pueblo que esperaba ese Mesías, continuamente caía y resbalaba en los mismos pecados, ya sea idolatría, ya sea el no creer. Entonces, aquí Pedro les dice, arrepiéntanse y convertíos. Entonces ahora él se da cuenta que necesita haber el convertirse. ¿Y el convertirse en qué? En una persona que no peca. Y muchas veces nosotros, como lo dije al principio, se nos hace un poquito difícil el decir, ¿a poco el Señor me va a aceptar? Pongan su dedo ahí rápidamente y vean lo que dice en el libro de Salmos. Salmos capítulo 3. Y todos nosotros conocemos la vida de David. Y se cree y creemos por el contexto de los Salmos que David los escribió. Y vemos nosotros que aquí David, recordemos que él cometió adulterio. Número 1. Número 2, él mandó matar al esposo a Urías, ¿verdad? Por quedarse con la esposa de Urías. Y no nomás eso, sino que después también comete idolatría. Entonces, si podemos nombrarlo, empieza a quebrar cada uno de los mandamientos de Dios. Pero vean lo que dice en la división 3 o capítulo 3, en el verso 2. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Fíjense, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Entonces, vemos que así como las personas de antaño, que han caído a los pies de Cristo, arrepentidos, recuerden, el tiempo de hoy podemos nosotros ver que las mismas cosas suceden. El mismo Eclesiastés, que es el hijo de David, Salomón, él mismo dijo, no hay nada nuevo debajo del sol, todo se vuelve a repetir. Entonces, si nosotros en este tiempo creemos que no podemos ser aceptos ante Dios por mis pecados, porque yo estoy bañado en cosas sucias, no pensemos así. Porque nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús. Amén. Y así como David, aunque cometió pecados, se arrepintió. Y así como Pedro, que entendió que era arrepentirse y que era transformarse o ser una persona nueva, nosotros debemos de pensar así. Sí, gracias por permitirme compartir cosas de la palabra de Dios. Y es que cuando Nicodemo está hablando con Jesús, le dijo cómo es que un hombre puede nacer de nuevo. Entonces Jesús le dijo el ejemplo que tenemos de Moisés que levanta la serpiente en la cruz. Y dice que la acción del hombre era dejar de mirar la serpiente y mirar la cruz de Jesucristo. Entonces, Amén. Entonces ahí cuando uno mira la cruz, se cumple lo que dice Pablo en los Romanos, que dice que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces uno dice, pero a mí no me sale nada, o sea, amo el pecado, yo quiero seguir pecando y no siento ganas de dejarlo.
ni tampoco siento sentimiento para con Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, sé que estoy mal, pero no me siento mal. Entonces ahí Jesucristo dice, mira la cruz, deja de mirar la serpiente. Y entonces ahí uno ve la bondad de Dios, ve su misericordia, y entonces ahí comienza una nueva vida, un arrepentimiento que viene del Espíritu Santo, que no puede generar dolor. Amén, amén, amén. Hermana. Arrepentimiento quiere decir cambio de vida, cambio de la mente, un estilo nuevo en Cristo Jesús, diferente. Yo me acuerdo que pues a mí cuando yo, ¿cómo se dice? Conocí la palabra de Dios y conocí la iglesia, a mí me gustaba mucho ir a bailar, mucho. Y yo siempre me invitaban y todo, ¿no? Y ya cuando me vieron que me invitaban y yo, no, gracias, yo estoy bien. Y, ¿cómo? No podemos creer. ¿En serio tú? O sea, y cosas así, ¿no? Porque a veces uno, y sí, no es uno, es Dios que lo transforma a uno en una persona nueva. Porque muchas cosas de las viejas, porque uno está en lo más malo y Dios lo saca de ahí. O sea, sí, Dios tiene misericordia de nosotros. Y eso es lo que yo entiendo por arrepentimiento. Un cambio de vida, un cambio de la mente, un nuevo estilo de vida. Amén, amén. Ahora recordemos que el Señor nos ayuda a que nosotros diariamente estemos trabajando en nuestro carácter. Y ese ejemplo, mucho más ejemplos hay. Por ejemplo, Pedro, aquí vemos que él dice, arrepiéntanse, dice, y convertíos. Entonces vemos eso. Pero después vemos más adelante que él cae, porque él hace acepción de personas. Él empieza a reunirse más con los judíos que con los gentiles. Y vemos que Pablo le regaña y le dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué cuando me ves que voy a llegar, entonces sí empiezas a querer predicar el evangelio a los gentiles? Siendo que ya se le había dicho, ¿no? Que todos eran, se pudiera decir, todos eran limpios por la sangre de Cristo. O sea, todos eran revestidos. Entonces vemos que es un ejemplo para nosotros, para que nosotros caminemos con Cristo Jesús y que no nos desanimemos si caemos. Ahora, eso no es motivo para caer, sino que si llegas a caer, abogado tenemos para con el Padre, pero no hay que procurar no caer, agarrarnos de Cristo, caminar con Él y darnos cuenta que el ser humano es lo que necesita, porque no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Hay personas que han dicho, voy a dejar de tomar, y empiezan a ir a Alcohólicos Anónimos, y después cuando ya llevan una semana dicen, yo puedo solo. Se salen de Alcohólicos Anónimos, y después ¿qué hacen? A los 2 días caen de nuevo. Una persona que comete pecado en diferente tipo de cosas, igual, llega a los pies de Cristo y empieza a leer, pero después dice, yo solo puedo. Y después se aleja de la palabra de Dios y vuelve a caer. Familias enteras que tienen problemas matrimoniales, caen a los pies de Cristo, pero ya una vez de que se empiezan a arreglar sus problemas, se levantan y se van y le dan la espalda a Cristo. Entonces, nosotros debemos de entender, por la gloriosa sangre de Cristo somos aceptos y nosotros tenemos que valorar eso. Tenemos que agarrarnos de Él, caminar con Él y saber que no podemos solos. Y que mientras más cerca estemos de Él, está más cerca el caminar, si pudiéramos decir, derechito para esperar la segunda venida de Cristo. Hermana, ¿quiere comentar algo? Sí, quiero comentar de que la mayoría de los cristianos, no importa qué denominación, todos queremos misericordia. Uh-huh. Todos. Es una gracia que abunda en todo cristiano. Misericordia, Señor, misericordia. Pero cuando nos toca trabajar la justicia de Cristo, porque van acompañadas la misericordia con la justicia, cuando ya toca trabajar la misericordia, no me gusta esta iglesia, yo soy así, nosotros también esto, también lo otro. ¿Por qué? Porque la justicia nos hace ver la santidad del Señor
para que nosotros enmendemos nuestro camino como Dios quiere que caminemos como buenos cristianos. Pero el aceptar su propia denominación, su propio yo, como dice usted, yo voy a hacer esto. Cuando nosotros nos apartamos de la justicia, es cuando nosotros caemos, porque todo queremos recibir a manos llenas. Todo queremos recibir. No hay un esfuerzo de decir, ok, Dios me dice en su amor que yo tengo que ver los 10 mandamientos porque ahí se refleja su amor. Y la justicia no la queremos. El trabajar los 10 mandamientos es caminar con la justicia del Señor. Y es lo que no quieren. Amén, amén. Entonces, quiere decir que cuando escuchen el mensaje de justicia, entonces es cuando van a decidir qué hacer o de qué lado ponerse, ¿verdad? Y ahorita que comentó eso, vean para terminar, vean lo que dice en Apocalipsis, capítulo 14. Ahorita que usted trajo eso, hermana, porque sí, muchos queremos nomás la misericordia, pero cuando llega la justicia, no puedo creer que Dios sea así. ¿Por qué Dios es así? No lo puedo creer. Vean lo que dice en capítulo 14, dice en el verso 8, y es lo que pudiéramos poner aquí en eso de la justicia. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a esta bestia que ha comentado aquí en la Biblia, y a su imagen, y recibe la marca en su frente, en su mano, vean lo que ahí empieza la justicia de Dios, ¿verdad? Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego. ¿Cómo? Si Dios es un Dios misericordioso, y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, ¿verdad? Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre, ¿verdad? Entonces podemos ver que el Señor tiene su misericordia, pero también tiene su justicia, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que hacerles ver eso, hermana, y nosotros mismos hacernos ver. El Señor es misericordioso, pero también es justo. Y va a llegar el momento donde tenemos que decidir. Y tenemos que nosotros ver qué puedo hacer para que yo pueda caminar bien en los ojos del Señor. Y eso es lo que me gustaría que nosotros pensáramos, ¿verdad? Que dijéramos, Señor, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Yo realmente estoy creyendo que puedo estar acepto en tu presencia? ¿Realmente estoy aceptando la sangre de Cristo? ¿O realmente solamente acepto la sangre de Cristo como me conviene? ¿O realmente sí, así como David? Señor, me he arrepentido, ¿y qué crees? Me han dicho que no me puedes salvar, pero tú me salvas, tú me escuchaste, tú estás conmigo. Y quiero que nosotros tengamos eso en mente y que pensemos, el Señor está con nosotros, aún en este día, en el 2019, Él está con nosotros. Y Él quiere que nosotros creamos eso. Porque muy pronto tenemos que dar ese mensaje, ¿verdad? De misericordia y de justicia al mundo. Pero, ¿realmente lo creemos? Oremos, vamos a orar. Amante Dios, una vez más, gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, nos permites, Señor, compartir cada uno de nosotros, Señor, para poder aprender todos juntos. Ayúdanos, Señor, y guíanos que podamos meditar en esto y que podamos nosotros realmente creerlo, realmente vivirlo y arrepentirnos, y que diariamente sabemos que podemos caer, pero, Señor, tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a dejar de caer, a mantenernos firmes contigo, para que podamos nosotros ser unos sirvientes útiles, unos siervos que puedan ser capaces de ir a compartir el mensaje a otros, unos siervos que sean capaces de llevar ese evangelio eterno a todas estas naciones, tribus y lenguas. Mantente con nosotros, Señor. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén.